no los escucho. ¿Les pasó algo? Yo sé que el día está como por uno está acostadito, rico, pero estamos aquí por el Señor, amén. Mire la persona que tiene al lado, sonríale, dígale Dios te bendiga. Si es su esposo, su esposa, su hermano que ve todos los días, mira al que tiene atrás, al que tiene adelante, muchas gracias. Al que tiene atrás, al que tiene adelante, dígale buenos días, qué alegría verte, cómo estás de lindo, cómo estás de linda, bienvenido, bienvenida a la casa del Señor. Y para los que nos están viendo por nuestra transmisión, buenos días, que Dios le bendiga. Le pido por favor que ahí donde está se ponga sobre sus pies y levante su mano derecha. Cierre sus ojos y repita conmigo. Por favor, sobre sus pies, levanten su mano derecha, cierre sus ojos y repitan conmigo. Muchas gracias. Creo en Dios, en su amor. Creo en Jesús, nuestro Salvador. Vivo en su palabra y camino en su luz. Con fe y esperanza, lleno del Espíritu Santo hoy. En Peniel Church te amamos, te servimos y te adoramos con todo el corazón, pues nuestra vida te pertenece. Dígalo fuerte, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por gracia hemos sido salvos mediante la fe. Amén. Amén, amado Dios, Padre de la gloria, y coloco delante de tu presencia este tiempo, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestra mente, Señor. Que no sea lo que yo quiera hablar ni lo que ellos quieran escuchar, sino que sea tu palabra, penetrando hasta lo más profundo de nuestros corazones. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, declaramos sin poder y sin autoridad todo hombre fuerte que se levante en nuestra contra, derribamos todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevamos nuestros pensamientos cautivos a la audiencia en Cristo Jesús. Hoy en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te pedimos que estés con nosotros, Espíritu Santo, toma el control y convence de juicio, de justicia y de pecado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ¿cuántos recuerdan sobre qué hemos estado hablando en estas últimas prédicas? ¿Alguno lo recuerda, lo tiene presente? Hemos estado hablando sobre el propósito de Dios, sobre caminar en el propósito de Dios. Debemos de tener en cuenta que cada uno de nosotros, ya pueden sentarse, muchas gracias. Debemos de tener en cuenta que cada uno de nosotros está aquí con un propósito. Todos fuimos creados con un propósito, por un propósito y para un propósito. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, hay que tener en cuenta de que caminar en ese propósito implica muchas cosas, ¿sí? No es solamente cuando nosotros, por favor, présteme atención las personas que están aquí, no se distraigan con los niños que son preciosos, pero hoy el Señor tiene una palabra espectacular para usted y los necesito atentos, ¿sí? Caminar en el propósito de Dios implica muchas cosas y no solamente cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ¿sí? Sabemos que eso solamente es el inicio, como cuando nace un bebé. No es solamente que el bebé nace y ya camina, ya come, ya habla, ya va a trabajar, ya tiene un conocimiento, ya tiene un arte, sino que aceptamos a Jesús y viene todo un proceso de cambiar viejos hábitos, de empezar a vivir una vida conforme a Cristo. Como lo declaramos ahora, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y con base en eso, el tema de hoy se llama Caminando en el propósito de Dios, confiando sin entender. Los niños, por favor, pueden continuar en su escuelita dominical con la profe Diana, para que ya también reciban la palabra y por favor estén atentos, ¿listo? Continuando con el tema, por favor repita conmigo, confiando sin entender. Confiando sin entender. Una verdad muy sencilla, pero que nos confronta a nosotros como humanidad, es que hoy en día nosotros vivimos en una generación que quiere saberlo todo antes de dar un paso, ¿sí? Si por ejemplo usted le dice, Javier, haga el favor y lléveme esto. Javier va a querer saber a dónde lo va a llevar, obviamente, a quién se lo va a entregar, qué es lo que va a llevar y por qué, entre otras cosas, ¿sí? Porque uno puede decir, ay, no, qué tal que sea una cosa mala, me pare la policía y me metan preso porque eso es algo ilegal, una cosa así, ¿cierto? Y entonces nuestra humanidad funciona así.
Y nosotros o la sociedad busca claridad antes de poder obedecer, seguridad antes de confiar y resultados antes de caminar. Yo, por ejemplo, cuando estaba muy pequeña, a mí no me regañaban ni me disciplinaban porque yo no hiciera caso, no fuera juiciosa o fuera indisciplinada, algo así, sino que yo era una persona o una niña que cuestionaba todo, ¿sí? A mí me tenían que explicar por qué tenía que hacer tal cosa, por qué me tenía que comer tal cosa y etcétera, ¿sí? Así funcionaba mi mente cuando pequeña. Y eso me traía a memoria mientras preparaba el tema de que la sociedad hoy funciona así. Usted antes de dar un paso, usted quiere saberlo todo, ¿sí? Que va a pasar un montón de cosas y todo eso. Uno se siente más tranquilo cuando tiene el control, cuando todo está planeado, cuando todo va con el guión que se ha preparado. ¿Es así o no es así? ¿O estoy mintiendo? ¿Sí? Y muchas veces, esto lo estoy hablando como humanidad, muchas veces eso que les estoy hablando permea nuestra relación con Dios. Muchas veces llevamos esa misma mentalidad que tiene la humanidad actual a nuestra relación con Dios. Nosotros queremos que Dios nos diga todo antes de obedecerlo. Nosotros queremos por entender ese camino antes de caminarlo, ¿sí? Y el propósito de Dios no funciona así. Esa es la noticia que les traigo hoy, ¿sí? Usted nació con un propósito y muy probablemente el Señor no le ha dicho a usted, tal vez usted sabe cuál es su propósito, pero no le ha dicho el Señor cómo. Y entonces usted como no sabe cómo, tal cual, paso a paso todo, entonces no va a cumplir el propósito. No lo va a hacer, no va a obedecer al Señor porque tal vez no tiene todo el panorama de lo que el Señor quiere con usted. ¿Cierto que no? Entonces muchas personas dejan de caminar en el propósito de Dios, tal vez no porque no lo amen, sino porque confían más en sí mismos que en el propósito de Dios, más en sí mismos de lo que el Señor quiere hacer. Y el propósito de Dios no se camina con control humano, sino que se camina, repita conmigo, con un corazón rendido. No es con el control humano, lo mucho que usted sepa, no es lo mucho que usted haya hecho, no es lo mucho que usted haya logrado. Y le tengo una mala noticia, eso mucho que usted ha logrado para usted es un montón, pero comparado con lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, es muy poquito, ¿sí? Porque el Señor quiere más, ¿sí? Entonces no se trata de tenerlo todo claro, sino de saber, de conocer a quien usted sigue. Hay una parte en la Biblia cuando el Señor le cambia el nombre a Pedro, ¿cierto? O cuando más bien Pedro más bien reconoce que él es el Mesías, ¿cierto? Y me impacta mucho porque una vez estudiando esa parte, leía que cuando tú conoces y tú sabes quién es Dios, tú sabes quién eres, porque tienes identidad en Él. Cuando tú conoces quién es tu Padre, ¿cierto? Tú que los planes que tiene Él para ti son mayores de los planes que tú tienes, pero tú tienes que conocer a tu Padre, ¿sí? Tú tienes que conocer al Señor. ¿Y tú cómo lo conoces? ¿Cómo vas a conocer a Dios? En intimidad con Él, orando, meditando la palabra, ayunando, congregando. Entonces, la única forma que tú puedas conocer quién es Dios, porque cuando tú lo conoces, sabes que Él es todopoderoso y que Él funciona de muchas formas y puede hacer posible lo que para ti puede ser imposible. Amén. Entonces, como les decía, no se trata de tenerlo todo claro, sino de conocer a quién sigues. Y hoy Dios quiere hablarnos algo muy profundo, pero práctico, y es que aprendamos a confiar incluso cuando no entendemos. Por ejemplo, las personas que tienen carro, moto, tienen un vehículo y se guían muchas veces por las aplicaciones como Waze, Maps, Google Maps, etcétera. Uno traza una ruta, ¿cierto? Imagínese que usted va a ir a un lugar que usted no conoce y usted traza una ruta. Se le dice, llévame a tal parte, ¿sí? El mapa no te va a mostrar, pum, de una vez todo por donde vas. Él te va a dar ciertas instrucciones. Siga a la derecha, siga adelante, voltee aquí, pare aquí, te dice hasta dónde están las fotomultas, que tienes que reducir velocidad y todo ese tipo de cosas. Imagínese donde usted no siguiera el mapa. O por ejemplo, hay gente que llega y mira todo el mapa, para dónde me va a llevar y continúa y cuando va a ver, perdido, porque es un lugar que tú no conoces, ¿cierto? De la misma forma es como funciona el propósito del Señor. Dios nos va dando las instrucciones paso a paso, ¿sí? Entonces en la dinámica de hoy vamos a hablar de 5 puntos importantes, esa era la introducción, 5 puntos importantes con los cuales vamos a evaluarnos. Y para eso necesitamos lápiz o lapicero y papel. Los que anotan, pues lo pueden anotar en su cuaderno y los que no, por ahí está doña Eva que estuvo repartiendo unas hojas y unos lapiceros
para que por favor con estos 5 puntos vamos a evaluarnos. El que no tenga, por favor, levante la mano para que doña Eva sepa y le pueda entregar. Necesito que por favor esto lo hagamos de una forma objetiva, de que rindamos nuestro corazón con humildad y reconozcamos cómo estamos, porque con base en esto vamos a orar para comenzar a trabajar y crecer. Amén. Esos 5 puntos que vamos a tratar el día de hoy son, repita conmigo, el problema, el conflicto, la lucha interna, no lo estoy escuchando, la lucha interna, el proceso y el modelo perfecto. Amén. Ya tienen todos su papel y su lápiz o su lapicero, el color, el resaltador, para que podamos comenzar. Entonces recuerden que estamos hablando en el tema caminando en el propósito de Dios, confiar sin entender. Y vamos a ver para ver cómo estamos nosotros en el propósito del Señor, ¿sí? ¿Cómo estás tú confiando en que el Señor tiene un propósito, pero que Él muy probablemente no te va a mostrar todo el plan, el paso a paso, porque Él quiere que confíes en el Padre que te creó, en el Padre que te llamó, en el Padre que te dio propósito? Amén. ¿Cuál es el primer punto que les dije? El problema. Y el problema de hoy que tenemos como cristianos, más allá de lo que ya les hablé como humanidad, cómo funcionamos, es que queremos propósito sin dependencia. Por favor, me colabora Cindy con Jeremías 10:23 en la palabra de Dios para todos. Jeremías 10:23 dice, Jerusalén dice, Señor, sé que las vidas de las personas no les pertenecen a ellas no tienen control sobre lo que sucede. ¿Quiénes son esas personas? Nosotros. ¿Y qué dice? Que no tenemos control sobre qué, sobre lo que sucede. Aquí Jeremías nos está recordando que nosotros los seres humanos no tenemos control sobre las cosas. Ninguno de nosotros es señor de sus caminos, ¿sí? Muchas veces uno cae en la trampa de querer controlar todo. ¿Y qué tanto puede controlar usted de eso? Muy poco o nada, ¿sí? Porque incluso tú controlas la decisión que tú tomas, ¿cierto? Pero la reacción a ello no lo puedes controlar. Algo que me enseñaron hace muchos años fue que yo controlo cómo reaccionar a cómo el otro actúa, ¿sí? Yo no controlo cómo el otro puede actuar, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros no fuimos creados para dirigirnos solos. Cada uno de nosotros fue creado para que sea Dios quien nos dirija. Sin embargo, como les comento, el problema de hoy no es la falta de fe como tal, sino la famosa independencia espiritual que está disfrazada de madurez. La independencia espiritual en realidad es una forma sutil de orgullo. Usted entre más dependa del Señor, más maduro es, porque reconocemos que somos débiles, reconocemos que en nuestras fuerzas no vamos a poder porque uno se cansa. Por ejemplo, nosotros cada cuánto nos congregamos, cada domingo, que a la gente le da pereza venir. Un día a la semana, 2 horas, 2 horas y media, la gente le da pereza venir a congregarse, ¿sí? Entonces, el ser humano se cansa. En nuestras fuerzas nos cansamos, en nuestro conocimiento va a llegar un punto donde nosotros no vamos a entender, vamos a tener un límite, mientras que el Señor no. Por eso debemos depender de Él. La Biblia dice que no es con fuerzas, no es con ejércitos, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Entonces, como les decía, esa independencia espiritual disfrazada de madurez termina siendo una forma sutil de orgullo. ¿Por qué? Porque usted ora, pero usted termina decidiendo solo, ¿sí? Usted ora por formalidad. Usted dice, no, yo voy a orar porque el Señor me tiene que hablar, pero usted hace rato tomó su decisión, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que nos dice nuestra pastora cuando venimos con algún inconveniente, con alguna situación? Oren. Y usted ora y espera que el Señor le ilumine y continúe eso que el Señor le ha dicho, o usted ora, pero ya tomó su decisión. Usted ora ahorita y ya. Ah, bueno, ya ahora el Señor me respalda y me voy. La independencia espiritual, que a la final es orgullo, porque usted dice, yo oro, pero igual yo puedo solo. Yo ya tomé yo sé más que Dios. ¿Eso a qué le suena? A orgullo, autosuficiencia, ¿sí? Otra cosa es que nosotros buscamos a Dios, pero hacemos lo que ya hemos decidido. ¿Cuántos lo han hecho? Yo lo he hecho. Yo busco al Señor y Señor, pero hace rato tomé la decisión. Señor, yo quiero viajar a esta parte. Hace rato compré los tickets. ¿Por qué no oro?
Si el Señor es su voluntad, si hace parte de su propósito y luego conforme a lo que el Señor me confirme, tomo esa decisión, voy a actuar. ¿Sí? Otra cosa es que nosotros le pedimos a Dios que bendiga planes que nunca le consultamos. Hace poco escuchaba un podcast que hablaba sobre cómo nosotros poder hacer ese propósito de Dios, cómo nosotros caminar en el plan de Dios. Y los pastores que hablaban de eso decía, los narcotraficantes, ¿cierto? Van y se encomiendan a Dios para sus planes. ¿Y ustedes creen que Dios va a bendecir un plan de esos? Pero aún así van y le consultan y sus mamás oran, sus esposas oran para que el Señor bendiga sus planes. Y cuando tú actúas, ¿cierto? O le pides a Dios que bendiga un plan que nunca le consultaste, no está siendo diferente a ellos. Y es una verdad difícil, es una verdad dura. Pero uno para crecer tiene que evaluarse a este punto de ser tan crítico y decir, no estoy haciendo la diferencia. Amén. Entonces, este tipo de cosas o esta forma sutil de orgullo nos va alejando lentamente del propósito, porque el propósito de Dios no se descubre con autosuficiencia, sino que se descubre con rendición. ¿Con rendición de qué? De tu corazón. Uno muchas veces puede actuar diciendo, no, yo consulto a Dios, pero tu corazón puede estar alejado de Él. Puede no estar rendido a Él. Puede estar confiando más en lo que tú sabes, lo que tú conoces, en el terreno que tú conoces, que en lo que Dios tiene para decirte que hagas. Entonces, ahí donde usted está, cierre sus ojos un momentico. Cierren ustedes los ojos. Yo los voy a tener abiertos para cuestión de la dinámica. Usted imagínese que está caminando en un lugar, ¿cierto? Un lugar oscuro y usted no está viendo nada, ¿sí? Y usted escucha una voz que le dice por allá, Nelson, venga, camine a la derecha, ¿sí? Pero usted no sigue esa voz porque usted no se siente seguro de caminar a la derecha y usted va y camina hacia la izquierda, ¿sí? Y como camina hacia la izquierda, resulta que hacia la izquierda había un tope y se cayó Nelson, ¿sí? Porque no estaba seguro de esa voz que le estaba diciendo que fuera a la derecha. ¿Listo? Ahorita abra sus ojos. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros caminamos o queremos caminar el propósito de Dios sin independencia, sin depender de Él, ¿sí? Entonces yo decido no ir por allá, no esperar, porque yo estoy seguro o no estoy seguro de que Dios me vaya a responder cuando Él ya me dio la promesa, entonces decido irme por otro lado, ¿sí? Y lo vemos con muchos ejemplos de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el problema del día de hoy? Que queremos propósito sin dependencia. Usted tiene que depender de Dios. Yo tengo que depender de Dios para cumplir ese propósito. Lo que les hablaba yo el día de hoy. Hay que tener intimidad con el Padre para poder conocerlo. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Orar, leer la palabra, meditarla, ayunar, congregarnos, vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. La pregunta del día de hoy es, ¿usted vive una vida guiada por el Espíritu Santo? Y el papel que tienen ahí van a anotar entonces como primer punto el problema y usted va a escribir, a analizar si usted en su propósito considera que está dependiendo de Dios. ¿Cómo está usted respecto a esto? ¿Es su problema o no hace parte de su problema? Y si no hace parte de su problema, entonces va a escribir y va a decir cómo usted puede fortalecerse más en esto. La Biblia dice que el que esté firme cuide que no caiga. Entonces usted ya lo hace, pues hágalo más. ¿Sí? Hoy vamos a analizarnos. Pero necesito que por favor lo escriban, sí, no, me falta esto, estoy queriendo cumplir el propósito del Señor, pero yo no lo estoy buscando, yo no le estoy consultando mis planes, yo no le estoy consultando mis proyectos, yo estoy tomando decisiones sin orar al Señor y que Él dé una respuesta a mi vida. Amén. ¿Cuál es el segundo punto que les hablé? Para los que anotaron. El conflicto. El conflicto que nosotros como cristianos tenemos el día de hoy respecto al propósito del Señor es confiar cuando el camino no tiene lógica. Confiar cuando el camino no tiene lógica. Hebreos 11:8 en la palabra de Dios para todos, por favor. Confiar cuando el camino no tiene lógica. Hebreos 11:8 en la palabra de Dios para todos. Por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber siquiera dónde quedaba ese lugar.
Imagínense a Abraham. El Señor lo sacó de donde estaba y le dijo, salga de aquí, váyase. Y Abraham no sabía ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Pero ¿qué hizo Abraham por la fe? Obedeció. Abraham, sin saber a dónde iba, obedeció, y ahí podemos ver que eso era fe. Nosotros estuvimos, bueno, la pastora nos estuvo hablando servicios atrás sobre la fe auténtica y la fe no auténtica, ¿sí? Una fe auténtica es cuando usted obedece al Señor aún sin saber o aún sin entender cómo el Señor va a hacer eso, ¿sí? Y la fe no espera entender para obedecer, sino que obedece porque confía, ¿sí? Imagínense la historia de nuestra iglesia Peniel Church, si nuestra pastora hubiese esperado a que el Señor le revelara cómo era que iba a levantar esto. No estaríamos aquí, ¿cierto, Paz? Aquí no estaríamos, porque todo esto no estuvo en nuestra cabeza, nos decíamos, ¿cómo? ¿Y con qué plata, Dios? Y ya llevamos para 4 años en nuestra congregación, pero porque hubo una mujer que se levantó en fe y decidió obedecer, ¿sí? Y muchas veces Dios no nos muestra el destino y solamente nos da el siguiente paso, y eso nos incomoda porque nosotros queremos certezas. Cindy, por favor, ¿me puede poner Hebreos 11:1? En la Reina Valera, por favor, vamos a leer cuál es la definición de fe. Nosotros queremos certezas, queremos que el Señor nos diga cómo lo va a hacer y tal cual y por qué mi propósito es este, pero si yo no tengo esto y lo queremos así. Hebreos 11:1, por favor. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es tener certeza de lo que se espera. Si el Señor le dice una promesa a usted, usted debe tener la certeza, ¿sí? Eso es fe. Pero usted dice, yo quiero la certeza, pero tú tienes fe. Y la fe es tener certeza de que eso va a llegar y convicción de lo que tú no estás viendo. Por eso digo que el conflicto es que usted confíe cuando no hay lógica. Algo que a mí el Señor me ha enseñado es que tú no puedes limitar el poder de Dios a tu lógica humana, porque nunca lo vas a entender. Si el Señor viene y le dice, Gloria, Ana María, yo la voy a utilizar para que esta persona que tiene una pierna amputada, le salga esa pierna, entonces va a empezar, no, Señor, pero es que el ser humano no se regenera. Usted va a empezar en esas. No, Señor, es que ¿cómo le va a salir si la única forma es con una prótesis? No, el Señor lo va a hacer, si se lo dijo, lo va a hacer. Pero nosotros, ¿cierto? Queremos confiar y queremos que es que no tiene lógica, entonces no puedo confiar, no creo porque no cabe en mi cabeza. El Señor lo va a hacer. Él es Dios de imposible. Si el propósito del Señor contigo es sacarte de ese lugar donde tú ves que no hay esperanza y llevarte a un lugar de privilegio, un lugar grande, si el Señor te lo dijo, Él lo va a hacer. Pero tú tienes que tener fe, tú tienes que confiar y caminar ese propósito así no entiendas. Amén. Es, por ejemplo, como cuando un niño comienza a caminar, ¿cierto? Un niño no entiende el proceso de caminar, solamente empieza a caminar, se para y si el papá lo sostiene, pues él confía que el papá lo está sosteniendo. Imagínense donde el niño quisiera entender cómo camina. No, y más allá, supiera que se va a caer cuando empieza a caminar. Los niños nunca caminaríamos, ¿cierto? Uno no entiende. Mi mamá me contaba hace un rato o hace unos días cómo fue que yo aprendí a caminar y un día estaba ella ahí con mi papá, mi familia y yo salí corriendo. Imagínense donde yo hubiese pensado, uy, pero yo tengo primero que gatear, luego caminar, luego correr. No hubiese caminado, no estaríamos aquí, ¿sí? Imagínense que usted tuviera que entender el proceso de comer para poder comer. ¿Va a aguantar hambre entonces porque no entiende tal cual cómo funciona, cómo es que los nutrientes llegan a su cuerpo y todo eso? No, simplemente lo hacemos. De la misma forma debemos de actuar en el propósito del Señor. Hay que confiar. Algo que el Señor me traía a la mente es que muy probablemente o muchos de nosotros podemos estar en un solo lugar porque no hemos confiado y no hemos dado el paso que el Señor ya nos dijo que diéramos. Si usted conoce al Dios que lo sostiene, usted confía en que sea lo que sea que el Señor tenga más adelante, Él va a estar con usted. Lo va a sostener y lo va a llevar a ese propósito. Amén. Entonces usted, en el segundo punto, en el conflicto, va a escribir usted cómo está en ese conflicto. ¿Tiene usted el conflicto de que usted encierra a Dios, lo mete en esa lógica humana, en lo que dice su mente? ¿O usted ya dice, no, el Señor actúa, yo confío, yo tengo fe? Entonces, si usted ya lo hace, busque estrategias para hacerlo más y cuidar de no caer. Amén.
El tercer punto, el tercer punto de este caminar en el propósito de Dios es la lucha interna. Y esa lucha interna es soltar el control para ser guiados por el Espíritu. Romanos 8:14. Soltar el control para ser guiados por el Espíritu. Romanos 8:14 es la palabra de Dios para todos. Romanos 8:14 dice, repitan conmigo, por favor, vamos a leerlo, la cuenta de 1, 2, 3. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros, porque aceptamos a Jesús como Señor y Salvador por la fe, somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Entonces, esos hijos de Dios que dice ahí somos usted y yo. Y nosotros ¿qué? Dejamos guiar por el Espíritu de Dios. ¿Usted está dejando guiar por el Espíritu de Dios? ¿Por qué es una lucha interna? Porque el dejarse guiar por el Espíritu de Dios implica soltar el control. ¿Usted ya le soltó el control al Señor? ¿O usted piensa que si usted no lo hace, entonces no se van a dar las cosas? Ser guiados por el Espíritu Santo implica soltar el control. Nosotros no podemos caminar en el propósito de Dios y al mismo tiempo querer dirigirnos nosotros mismos. No se va a poder. O guía al Señor o guiamos nosotros. O está Él delante o estamos nosotros. Pero no vamos a poder seguir ese camino si nosotros queremos también estarnos guiando. Muchas veces nosotros decimos, Espíritu Santo, guíame, pero solamente aceptamos esa guía si es de la forma en como nosotros queremos. ¿O no es así? Y el control nos da una falsa sensación de seguridad, pero la verdadera seguridad está en obedecer a Dios. La Biblia dice en Romanos que a los que lo amamos todo nos ayuda para bien y que es mejor usted sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Cuando yo estoy pasando trabajo porque estoy obedeciendo al Señor, yo estoy tranquila porque lo estoy obedeciendo. Pero si yo estoy pasando trabajo porque decidí no obedecerle, ¿qué tranquilo va a estar usted si le está desobedeciendo? Si ha soltado la mano del Señor por hacer las cosas que usted quiere hacer. ¿Sí? Entonces, si usted está pasando por un proceso por obedecer al Señor, ¿cierto? Porque confía en el propósito, ¿verdad? Pues alégrese, dele gloria a Dios y pida que lo fortalezca. Pero si está siendo formado porque no está obedeciendo, arrepiéntase y obedezca al Señor. O arrepintámonos y obedezcamos al Señor, porque igual esto que yo les digo a ustedes me ministra primero a mí y me confronta a mí para poder tener la integridad y la autoridad para hablarles a ustedes. ¿Sí? Amén. Caminar por el Espíritu no es caminar sin rumbo, es caminar bajo la dirección perfecta del Padre. No es que usted vaya y deje las cosas al azar, porque nosotros como cristianos no dejamos las cosas a la suerte, al destino. Nosotros creemos en un Dios que toma control de nuestra vida y que nos sostiene. ¿Sí? Ponga una mano en su corazón y diga ahí usted lentamente para usted y para el Señor. Ponga una mano en su corazón. Ponga una mano en su corazón, por favor. Y dígale ahí donde está el Señor. Señor, hoy reconozco que muchas veces he querido controlar lo que solo a ti te pertenece. Hoy suelto el control y declaro que quiero ser guiado por tu Espíritu. Amén. Entonces, ahí donde usted está viendo el tercer punto que habla sobre nuestra lucha interna, escriba usted cómo está respecto a eso. ¿Usted ya le soltó el control a Dios? ¿O usted todavía quiere el control, lo tiene y no es capaz de entregarle al Señor y darle ese poder, esa autoridad para que venga Él y lo guíe? ¿O usted de los que dice, Espíritu Santo, guíame, pero por aquí no me guíes por aquí? Amén. ¿Cuál es el cuarto punto para los que anotaron? El proceso. ¿Y a cuánto les gusta el proceso? A ninguno le gusta el proceso que no nos gusta. Y el proceso es que para uno caminar en ese propósito del Señor, también tiene que pasar por desiertos, ¿sí? Deuteronomio 8:2, en la palabra de Dios para todos, por favor. Deuteronomio 8:2, para los que apuntan. Dice,
Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto. ¿En dónde lo guió? En el desierto. ¿Para qué? Para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Ahí dice que los llevó al desierto hace poco tiempo para castigarlos y hacerlos sufrir. No, dice que para enseñarles, para prepararlos, para ponerlos a prueba, para que crecieran. Aquí se refiere al pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces, porque muchas veces pensamos que estamos en el desierto porque Dios no nos quiere y nos quiere castigar. El desierto no es castigo, el desierto es formación. Los procesos no es para que el Señor le dé usted látigo y pecaste. No, el Señor te disciplina, ¿sí? Pero es con el fin de que tú crezcas. La gente ve el desierto o el proceso y ya se retira porque no quiere. O piensa porque es que el Señor no lo ama, ¿sí? El Señor nos ama. Él nos recibe como somos cuando llegamos a sus pies, pero Él nos ama tanto que no nos quiere dejar como estamos. Todos tenemos debilidades, todos tenemos orgullo, autosuficiencia, hablamos mal del prójimo, a veces queremos venganza, nos sentimos superiores al otro, ¿sí? Herimos a los demás. Todos tenemos debilidades. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a predicar un evangelio, cierto, si nos creemos mejor que el otro? O si hablamos mal del otro. O si no amamos al otro. Uno para predicar el evangelio, uno para estar ahí con el prójimo tiene que amarlo como Jesús nos amó. ¿Cómo tú vas a cumplir el mandamiento de amar al Señor si tú, por ejemplo, no perdonas? La Biblia dice que tenemos que perdonar, así como Dios nos perdona. Si tú no miras al prójimo con amor, el Señor te tiene que preparar para que tú llegues a eso, ¿sí? Para reflejar a Cristo hay que pasar por desiertos. El Señor tiene que forjarnos el carácter, ¿sí? El Señor tiene que quitar cosas de nuestro corazón que obstaculizan nuestra relación con Él o que obstaculizan que nosotros continuemos caminando en su propósito, ¿sí? Para eso son los desiertos, para que nosotros podamos formarnos. El Señor no busca destruirnos, el Señor quiere enseñarnos a depender de Él, ¿sí? Cuando usted está pasando por situaciones difíciles, tiene dos alternativas, o apartarse del Señor o depender más de Él y meterse más con Él, ¿sí? Tiene dos alternativas. ¿Cuál escoge usted? ¿Irse o meterse más con el Señor? Para eso son los desiertos, para que usted dependa más del Señor. Pero el proceso no nos gusta, ¿cierto? ¿A cuánto le gusta el proceso? A ninguno. Hasta que ya vemos que salimos del proceso siendo unas personas distintas. Porque al Señor le interesa más tú en quién te conviertes que a dónde tú llegas, ¿sí? Tú puedes ser una persona humanamente con mucho éxito, pero tu corazón está con el Señor. Si el Señor viene en ese momento, ¿te vas con el Señor? ¿De qué sirve todo el éxito si tú no tienes ganada la entrada al cielo? ¿Sí? ¿De qué sirve todo ese éxito si eso implicó alejarte del Señor y soltarle la mano? Debemos aprender que el desierto es para formarnos y no huir del desierto. A lo que hace muchos años me enseñó nuestra pastora era que cuando uno viene a un obstáculo, ¿cierto? Es mejor que uno se fortalezca y pase ese obstáculo porque luego uno retrocede y va a ser peor después. Porque retrocediste, ¿sí? Y tienes que otra vez pasar y va a ser más difícil, va a tocar meterse más, va a tocar tener más fuerza, va a tener que renunciar más a cosas. Entonces, cuando venga el desierto, el proceso, deleites en esa prueba, porque el Señor lo está formando, no lo está castigando. Pero uno no quiere las cosas fáciles. Uno quiere que el Señor le entregue sin uno pagar ese precio. Ahorita sí, en el papel donde usted tiene, ¿cierto? Va a empezar a notar usted cómo está en ese proceso. ¿Usted se deleita en el proceso? ¿O usted retrocede? ¿O usted dice, no, yo el proceso yo lo paso porque yo creo en el Señor, entonces fortalézcase más? Porque conforme uno va creciendo en el Señor te va llevando a cosas mayores. Y la bendición entre más grande, más te va a demandar. La promesa entre más grande, más te va a exigir, ¿sí? Porque el Señor tiene que asegurarse de que somos administradores aptos de lo que Él nos va a dar. Amén. Es como el proceso del oro, creo que la Paz hablaba de eso la semana pasada, para que el oro se forme por donde tiene que pasar, para que sea purificado por fuego, ¿sí? Y no es un proceso fácil,
Tal vez el oro sea un material inerte, pero nosotros cuando pasamos por el desierto eso nos duele, o cuando nos muestran que nosotros somos esa vasija que el alfarero está trabajando, ¿cierto? Eso no es fácil, eso tienen que cogerla, aplastarla y eso duele. Y Dios no te está diciendo que no te duela. Él está diciendo, bueno, te duele, pero aún así tú eliges seguir aquí porque yo te voy a consolar, yo te voy a levantar, yo te voy a fortalecer. Hay una palabra en Job que dice que Él va a hacer que tú vuelvas a dar gritos de júbilo y te va a devolver el gozo. Y en esa promesa tú caminas y tú continúas. Porque tú sabes que tu propósito no es aquí en la tierra, eso tiene algo mayor que es en el cielo. Pero para eso debemos de nosotros en nuestro peregrinaje, ¿cierto? Estar aquí, obedecer al Señor, seguir sus enseñanzas. Amén. Y el quinto y último punto, ¿cuál es? ¿Quién recuerda cuál es el quinto punto? El modelo perfecto. ¿Y quién es ese modelo perfecto para nosotros? Jesús. Jesús confió plenamente en el Padre. Vamos a ver Juan 5:19 en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Juan 5:19. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo, que es Jesús, no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve, que ¿quién hace? Que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Y vamos a ver Lucas 22:42 en la traducción al lenguaje actual. Lucas 22:42 en la traducción al lenguaje actual. Lucas 22:42 dice, Padre, ¿cómo deseo que me libres de ese sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y Jesús, siendo Dios, ¿cierto? Eligió caminar en total dependencia del Padre. Y si Jesús, que era Dios, que siendo Dios, vino aquí a la tierra, fue varón perfecto, no pecó, todo lo hizo bien, no podemos quejarnos de Jesús, dependió del Padre, confió sin tal vez entender esa magnitud de lo que implicaba su sacrificio, ¿cierto? Confió dependiendo de Él. ¿Cuánto más nosotros que somos débiles, que tenemos defectos, que nos equivocamos, que fuimos pecadores y por gracia y misericordia somos salvos y a través de la fe en Jesús? ¿Cuánto más no debemos de hacerlo? Si Jesús lo hizo es porque nosotros también lo podemos hacer y debemos de hacerlo. No podemos desligarnos de Jesús. No es que Jesús hizo esto, entonces como me parece adecuado, yo lo hago. Jesús hizo esto, pero me parece muy complejo, yo mejor sigo confiando en mí, entonces no lo hago. Jesús es el modelo perfecto. Usted ya sabe que hay un problema que tenemos como seres humanos, ¿cierto? Sabes que tenemos un conflicto. Hay una lucha interna constante en nosotros y hay un proceso que debemos de seguir. ¿En quién nos apoyamos? En Cristo. Si Él lo hizo, tenemos la capacidad para hacerlo y estamos llamados a hacerlo. Si Jesús confió plenamente, ¿por qué nosotros insistimos en querer controlar las cosas que sabemos que no vamos a controlar? Vemos que la cruz no fue un accidente, sino que fue obediencia. Y por esa obediencia vino resurrección. Y por esa obediencia tenemos la oportunidad de ser salvos. Donde Jesús no hubiese obedecido o lo hubiese querido controlar, en el desierto, cuando el diablo lo tentó, ahí hubiese quedado. Porque él se las sabe, no, yo me las sé todas. Ahí hubiese caído, hubiese sido tentado, hubiese cedido a esa tentación. Que es lo que pasa muchas veces con nosotros como seres humanos. Tenemos una tentación. Mi debilidad es el alcohol, un caso hipotético. Si esa es mi debilidad, yo no tengo por qué andar rodeado de las personas que me incitan a hacer eso, ¿cierto? Un grupo así, mis amigos del colegio, todo el cuento, todos los parches son ir a tomar. Ay, yo tomo juguitos y no, porque su debilidad es el alcohol, usted no tiene que estar haciendo nada ya. Pero como usted se la sabe, se apoya en su prudencia, piensa que usted lo quiere controlar, no depende del Señor, usted va y cuando usted va a ver, por allá termina tomando una botella. ¿Sí? Un caso hipotético. Llámese la debilidad que se llame. Si su debilidad es la sexualidad, usted nada tiene que andar haciendo en lugares donde lo incitan y lo llevan a eso y la tentación es más grande. Porque ser tentados, todos somos tentados. El problema es cuando usted se da la tentación. El problema es cuando usted se cree más que Dios, ¿cierto? El Señor le está diciendo, huya. Y usted dice, no, yo resisto. No, huya, le está diciendo el Señor. Hay que obedecer.
Si el Señor le dice, no, por allá no vaya, Natalia. Y Natalia, ¿pero por qué? Va a estar mi familia, es mi familia. Y Natalia vaya y por allá termina haciendo de todo. Y luego por allá Natalia, Señor, perdóname. Es un caso hipotético, no le conozco la vida a nadie, ¿sí? Y usted llega, usted tiene que comer, el Señor le dice, por allá no es, por aquí no es, por acá, hay que confiar. Y es difícil, pero por eso usted tiene que conocer al Dios que usted sigue, el Dios que lo ama, el Dios que le dio la oportunidad de ser salvo a través de Jesús, para que usted pueda confiar si usted no entienda nada. Que le dijo que va a hacer tal cosa, usted no entiende cómo va a suceder, Dios tiene el poder para hacerlo, Él es Dios todopoderoso, Él todo lo sabe, en todas partes está, Él todo lo puede. Amén. Y como conclusión, ya para terminar, hay un estudio clásico y muy influyente que explica por qué los seres humanos buscamos sentir el control y por qué nos autoengañamos creyendo que controlamos cosas que no son controlables, ¿sí? O sea, yo decía, Señor, ¿pero por qué? Porque yo he sido una de las personas que quiero controlarlo todo. Yo todo lo quiero controlar. O sea, en mi humanidad todo lo quiero controlar, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, ¿por qué? Porque no es solamente algo mío, no es solamente algo de Vicky, es algo de todos. Queremos controlar cosas, ¿sí? Entonces, busqué un estudio que se hizo en 1975, lo hizo Ellen J. Langer, que se llama La ilusión del control, ¿cierto? Y en este estudio, Ellen propone que los seres humanos tenemos una fuerte motivación psicológica de nuestra mente por sentir el control, incluso en situaciones donde objetivamente no las tenemos. Y esta necesidad nos lleva a sobreestimar nuestra capacidad de influir en los resultados, generando un autoengaño funcional que se llama la ilusión del control. Entonces se hizo un experimento con las personas, una dinámica, y las conclusiones de ese estudio fueron los siguientes. Aunque conceptualmente sabemos que no tenemos el control sobre lo que sucede, nos comportamos como si tuviéramos el control. Otra conclusión fue que el deseo de control es más fuerte que la evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Usted está viendo que usted no lo puede controlar, pero usted dice yo lo puedo controlar. Usted está viendo que no se tiene que meter allá porque allá va a salir pecando y usted dice no, yo puedo resistir a la tentación. A eso se refiere. Y otra conclusión fue que sentirse en control reduce ansiedad, aumenta la confianza por la confianza en ti y da sensación de predictibilidad del mundo. O sea, eso se refiere al autoengaño. Entonces dice que el autoengaño es una estrategia psicológica adaptativa. Y también dice que el autoengaño ocurre por 3 razones. El control está asociado a la supervivencia y a la competencia. Perder la sensación de control genera malestar psicológico y el cerebro prefiere una ilusión coherente antes de aceptar una incertidumbre total, ¿sí? Y esto explica por qué aunque nosotros racionalmente sabemos que no tenemos el control, emocionalmente necesitamos creer que sí. Entonces, cuando leí este estudio, yo decía, vaya, eso no es que a mí me dio la gana hoy de sentir que quiero tener el control, sino que eso es algo que ya está en nuestra mente, ¿cierto? Algo que como seres humanos ya venimos configurados aquí. Sin embargo, por favor me ayudan con Romanos 12:2. Ya estamos viendo que es un problema de la mente, ¿sí? Ya ves algo que viene aquí configurado. Romanos 12:2 en la traducción al lenguaje actual dice, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. En otra versión, creo que es en la Reina Valera, dice que seamos transformados a través de la renovación de nuestra mente. Ya sabes el problema, que es que tu mente te lleva a querer sentir el control. Pero, vaya sorpresa, nosotros como hijos de Dios no estamos llamados a renovar nuestra mente, a llevar esos pensamientos, toda esa configuración de nuestro cerebro cautivo a la obediencia de Cristo, para que nuestro cerebro ya no quiera controlar, sino que nuestro cerebro lo deje a los pies de Cristo, lo lleve a la cruz, lo lleve a las manos de Dios. Amén. Y hoy Dios te hace una pregunta que quiero que la responda usted ahí mientras estemos orando y se analice y sea humilde para reconocer usted cómo está. Y es, ¿usted está confiando en Dios o está confiando en usted mismo? Si el día de mañana el Señor llega y te demanda que todo lo que tienes lo entregues. A los que tienen empresa, por ejemplo, dice, venda todo. A los clientes dígale que usted ya no va a funcionar. ¿Usted lo haría? El Señor solamente le dice a usted, entregue. El Señor le dice, deje el trabajo. Le estoy hablando de esto, que es lo que, de una otra forma, es lo que más a nosotros los seres humanos nos puede llevar
a sentir seguridad. El trabajo, la empresa, porque es lo que nos da dinero, ¿sí? Si el Señor le dice a usted eso, entrégueme, sálgase, pero solamente le dice entrégueme. ¿Usted lo haría? En redes sociales veía un reel que decía, como queremos que Dios nos hable. Entonces Dios le dice, deja el trabajo porque te voy a dar esto, te voy a llevar a esto y vas a conseguir esto y vas a hacer esto. Y luego decía, como verdaderamente Dios nos habla, deja el trabajo. Deja el trabajo. Si el Señor el día de hoy te demanda, te pide que hagas algo de esa magnitud, ¿tú lo harías? Porque el Señor no nos va a pedir nada que no esté dentro del propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Si el Señor el día de mañana te dice, vete para Kenia, un ejemplo, déjalo todo, tu familia, tu iglesia tal vez, tu trabajo, ¿nosotros lo haríamos? El Señor hoy te está preguntando, ¿estás confiando en mí o estás confiando en ti? Y esa confianza en Dios no es solamente para cosas chiquitas, ¿sí? Porque el Señor te pide cosas y como no implica lo que te da la papita para comer, no implica tal cosa, entonces tú lo haces porque a ti no te cuesta. Pero cuando el Señor viene y te pide algo, ¿tú cómo reaccionas? ¿Tú en qué piensas? En Proverbios 3 del 5 al 6 dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Ya para finalizar le pido por favor a la persona que va a dar la ofrenda que se prepare para venir. Algo que yo he aprendido en estos últimos 2 años es que el propósito de Dios no se camina con respuestas, ¿sí? El propósito de Dios se camina con confianza y con fe. Y hoy no es un día para que usted recibiera información. Eliana habló, me gustó, no me gustó, me quedé dormida, por allá el nene lloró y me distraje. Hoy es un día para que usted rinda el control, ¿sí? Para que usted se evalúe y realmente usted diga cómo estoy. Hoy es un día para que usted diga, yo en quién estoy confiando cuando me pasa algo, ¿sí? Hoy es un día para que usted se evalúe y llegue a su casa pensando en cómo está viviendo su diario vivir. Porque caminar en el propósito de Dios implica confiar sin entender. Amén. Para los que me están viendo a través de nuestras plataformas digitales, si sentiste, crees que este mensaje tocó tu vida, habló a ella, sabes que Dios tiene un propósito contigo y que tú quieres caminar en ese propósito confiando en el Señor, y nunca has escuchado a Dios, nunca has hecho una oración de fe, nunca te han hablado del Señor o tal vez sí, pero esta vez sí sentiste que tienes que llegar a sus pies, yo te invito a que cierres tus ojos y que ores ahí donde estás y le digas, Señor, te reconozco como Dios, reconozco que tú me amas, Señor, y que enviaste a Jesús para que muriera en la cruz por mí, para que yo fuera salvo, para que yo fuera librado de la condenación y para que tuviera acceso directo a ti. Hoy me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, te pido que me libertes, te pido que me cambies, te pido que me transformes, que reveles a mi vida el propósito que tienes para conmigo, Señor, y que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. La Biblia dice que cada que un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, así que esa es la buena noticia que te tengo. Te invitamos a nuestra congregación Peniel Church si estás en la ciudad de Cali. Y si no estás en la ciudad de Cali, busca una iglesia de sana doctrina, lee la Biblia, ora, busca al Señor para que Él se glorifique en tu vida, en nuestras redes sociales, en todas nuestras plataformas está nuestra dirección, nuestros números de contacto para que te puedas comunicar si requieres oración, una petición o un consejo. Que Dios te bendiga. Chao. En Peniel, el lugar de mi restauración. Llegué como Jacob, pero Dios con su tierno amor me transformó. Me dio una